La siguiente presentación corresponde al segundo parcial del curso de Análisis 2 del Profesorado de Matemática. El tema son integrales dobles y los profesores son Jorge Brisset y Cecilia Russo. Ahora hablaremos de algunos conceptos previos que necesitamos para poder continuar. Bien, definiremos a lo que llamaremos un rectángulo cerrado. Por lo tanto, un rectángulo cerrado de R2 al producto cartesiano de dos intervalos cerrados y acotados de R. Y lo anotaremos de la siguiente manera. Como R, que es igual al intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían las particiones de ese rectángulo. Bueno, R está definido de AB por CD, que está incluido en R2, y llamaremos partición de R al producto cartesiano de una partición del intervalo cerrado AB por otra partición del intervalo cerrado CD. Es decir, que sea P sub 1 y P sub 2, entonces la partición P va a quedar determinada como el producto cartesiano de P sub 1 por P sub 2. Bien, recordemos entonces también lo que son las sumas de Riemann. Sea R el rectángulo determinado por el producto entre el intervalo AB cerrado y CD cerrado, incluido el R2. La partición P, como vimos, como quedó definida en la parte anterior. Y la función f de R2 en R se definen las sumas inferiores y superiores de Riemann de f asociadas a P, como se muestran en la imagen y como ya hemos visto en algún curso de análisis 1. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir lo que son las integrales dobles. Bien, entonces, sea f una función que está definida de A, que está incluida de R2 en R, donde A es un conjunto acotado. Por lo tanto, decimos que f es Riemann integrable en A, si solo si existe un número real L, tal que se cumple ese límite que aparece allí, que es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el número real L mencionado en la definición es llamado integral doble de f en A, y su notación es, la integral doble a la región A de f de x de y, diferencial x, diferencial y. Cabe mencionar también que un conjunto A incluido en R2 se dice que está acotado si existe un rectángulo de AB por CD que lo incluye. Bueno, después tenemos las propiedades de las integrales dobles. Consideramos f y g en una región A tal que A está incluido en R2, dos funciones continuas en esa región A cerrada y acotada, y C una constante. Tenemos entonces que la integral en la región A de C por la función f va a ser igual a C por la integral en la región A de f. Tenemos que la integral en la región A de f más menos g es igual a la integral en la región A de f más menos la integral en la región A de g. Esa es propiedad de linealidad. Después tenemos que si f de x y es mayor o igual a 0 para todo x e y que pertenezca a la región A, entonces la integral en A de f va a ser mayor o igual a 0. Esa propiedad es de positividad. La siguiente propiedad dice que si f de xy es mayor o igual a g de xy para todo xy perteneciente a la región A, entonces se cumple que la integral en la región A de f va a ser mayor o igual a la integral en la región A de g. Propiedad de monotonía. La siguiente propiedad dice, sean a sub 1 y a sub 2 incluidos en R2, tales que A es igual a sub 1 unión a sub 2 y a sub 1 intersección a sub 2 es un conjunto vacío, se cumple que la integral en la región A de f es igual a la integral en la región A sub 1 de f más la integral en la región A sub 2 de f. La siguiente propiedad dice que si tenemos f de xy acotada por un mínimo y un máximo para todo xy perteneciente a la región A, entonces se cumple que el mínimo por el área de A va a ser menor o igual a la integral en la región A de f, que va a ser menor o igual al máximo por el área de A. Esa es propiedad de acotación.
Ahora veremos el teorema de Fubini. Este teorema nos proporciona un método muy sencillo para calcular una integral doble. Entonces, si f es una función reintegrable en el rectángulo AB por CD, y para cada i que pertenece al intervalo CD, existe la integral desde a hasta b de f de xy diferencial x, entonces la integral doble de f xy diferencial x diferencial y la voy a poder calcular como la integral desde c hasta d de la integral desde a hasta b de la función f de xy. En caso de que verifique lo mismo, para cada x que pertenece al intervalo AB, se llega a que la integral doble de la función f de xy la voy a poder calcular como la integral desde a hasta b de la integral desde c hasta d de la función f de xy. Bueno, mencionado este teorema, veremos un ejemplo del mismo. Para eso vamos a suponer que queremos calcular la integral en el intervalo 0,3 por 0,2 de x más x cuadrado por y diferencial x diferencial y. Primero deberíamos chequear que se cumplen las hipótesis del teorema de Fubini, y una vez hecho esto ya podremos calcular la integral. Para eso vamos a considerar primeramente la integral de 0 a 3, sería en este caso donde x varía, y en el caso de y va a variar en el intervalo 0,2. Calculando la integral respecto de y, obtenemos x por y más x cuadrado y cuadrado sobre 2. En este caso la vamos a calcular en el intervalo 0,2, como dijimos anteriormente. Una vez obtenida esta integral, lo que hacemos es calcularla en función de x en el intervalo 0,3, obteniendo como resultado el valor 27. En este caso, deberíamos chequear que obtenemos el mismo resultado si consideramos la otra integral iterada. En este caso vamos a calcular la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 3 de x más x cuadrado por y. En este caso vamos a integrar respecto de x, obteniendo esta integral aquí, y una vez hecho esto, volvemos a integrar en función de y, en este caso, en el intervalo 0,2. Vemos aquí entonces que obtenemos el mismo resultado, en este caso 27 nuevamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar de lo que sería cómo realizar integraciones en regiones que no son rectangulares. Bien, entonces si la región de integración no es un rectángulo, pero puede incluirse en uno, lo que debemos hacer es lo siguiente. Supongamos que una función f está definida en A, incluido en un rectángulo de AB por CD. Decíamos que era Riemann integrable en A. Si lo era una función g, también que está en AB por CD. Con g, tal que g de x e y, queda definido como f de x e y, si x de y pertenece a A, y 0 en lo que son los otros valores. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podemos generalizar el teorema de Fubini de la siguiente manera. Considerando, por ejemplo, que la variable x varía en el intervalo AB, siendo A y B números reales, y la variable y va a quedar definida en un intervalo de funciones cuya variable es x. En el otro caso puede ser que fijemos la variable y en el intervalo CD, siendo C y D números reales, y que la variable x en este caso quede en función, o sean funciones de variable y. Bueno, ahora veremos lo que se denominan coordenadas polares. Para integrar regiones no rectangulares, un cambio de variable que es utilizado es el cambio a coordenadas polares. Si bien hay más, cambio de variable es el más utilizado.
Como ya sabemos, cada punto del plano tiene asociado en forma biyectiva un par de números reales, ¿tá? La abscisa y la ordenada. Sin embargo, al mismo punto del plano le podemos asociar el par ρφ, que tiene que ver con el módulo y el argumento, ¿sí? Esta manera de vincular a los puntos del plano con el par formado por el módulo y el argumento establece prácticamente una biyección entre esos pares ordenados. Estos son que x me queda igual a ρ por el coseno de φ e y me queda igual a ρ por el seno de φ. Como también podemos decir que ρ es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado y que φ es igual al arco tangente de y sobre x. Bueno, veremos ahora lo que son las fórmulas de Wallis. Las fórmulas de Wallis son muy prácticas cuando queremos calcular integrales de productos de senos y cosenos en intervalos del tipo nπ sobre 2, mπ sobre 2, siendo m y n números enteros. En este caso, si n es impar, podemos definir la integral de 0 a pi sobre 2 del coseno a la n de x diferencial x, y eso ahí, me gusta cómo sal de alambre, ¿eh? Ah, ¿tengo que empezar toda vuelta? No, puedo empezar desde ahí, ¿no? No va a editar, no va a editar. Da. Voy a empezar ahí. En este caso se definen dos integrales y se hace la salvedad de si n es impar o si n es par. En el caso de n impar, para n mayores o iguales que 3, definimos la integral de 0 a pi sobre 2 del coseno a la n de x diferencial x, obteniendo como resultado n menos 1 sobre n. En el caso de n par, para n mayores o iguales que 2, definimos la integral de 0 a pi sobre 2 del coseno a la n de x diferencial x, obteniendo como resultado n menos 1 sobre n por pi sobre 2. Obviamente que estas fórmulas también son válidas para cuando tenemos seno a la n. Veremos ahora entonces un ejercicio de aplicación donde utilizamos coordenadas polares. El ejercicio de aplicación que nos tocó era calcular la integral doble de la raíz de x cuadrado más y cuadrado en la región K, que es un semicírculo que se representa aquí en la figura. Para eso utilizamos coordenadas polares. Entonces podemos escribir allí que x es igual a r por el coseno de θ, y es igual a r por el seno de θ, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r por el diferencial de r por el diferencial de θ. Tenemos también que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 2y más 1 igual a 1. Lo que hicimos allí fue despejar x. Y obtuvimos x igual a más menos raíz de y por 2 menos y. Lo que hacemos luego es tomar x igual a menos raíz de y por 2 menos y, porque la región K está en el segundo cuadrante. Lo que hacemos es tomamos x igual a menos raíz de y por 2 menos y, porque la región K está en el segundo cuadrante. Y lo que hacemos es igualar esta ecuación a 0. Por lo tanto tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0. Entonces obtenemos r cuadrado menos 2 por r por el seno de θ, porque sustituyo y por r por seno de θ, igual a 0. Con lo cual tenemos dos soluciones posibles, r igual 0 y r igual a 2 seno de θ. Bueno, de acuerdo a lo realizado hasta ahora, podemos determinar los intervalos de integración, los cuales serán r va a variar de 0 hasta 2 seno de θ y θ va a variar de 0 a pi sobre 2. Una vez que tenemos los intervalos, podemos entonces determinar la integral a estudiar, que va a ir de 0 a pi sobre 2 y de 0 a 2 seno de θ. Y lo que hicimos acá es sustituir x e y por estos valores, r coseno de θ, r seno de θ. Lo que hacemos entonces acá es factorizar, sacamos r cuadrado como factor común, y nos va a quedar que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, sabemos que esta suma nos da 1.
Por lo tanto, lo único que nos queda es esta expresión que está aquí, y al integrar obtenemos r a la 3 sobre 3. Bueno, al sustituir entonces en esta expresión por 0 y 2 seno de tita, obtenemos 8 por 0 a la 3 de tita sobre 3. Por propiedad de la integral podemos escribir lo siguiente: 8 tercios, entonces, por la integral de 0 a pi sobre 2 de seno a la 3 de tita diferencial tita. Allí lo que hicimos fue utilizar las fórmulas de Wallis, las cuales nos permiten calcular senos y cosenos de ángulos cuyos exponentes pueden ser pares o impares. En este caso tenemos un exponente impar, por lo cual esta expresión se puede convertir en n menos 1 sobre n. En este caso nuestro n sería 3, por lo tanto obtendríamos esta expresión que está aquí, 2 tercios. 8 tercios entonces por 2 tercios obtenemos este resultado que sería 16 novenos, que sería el valor de la integral. Como comentarios finales, la bibliografía fue extraída de los materiales del curso. Tenemos allí los integrantes del curso de Análisis 2 y muchas gracias.